Vamos a ver la forma de utilizar un par de comandos de matemática que pueden servir de utilidad. Esos comandos son if y which. Son dos funciones que representan nociones elementales de programación, pero bueno, resultan útiles para el ingeniero a la hora de manipular, digamos, expresiones matemáticas, por ejemplo. Entonces, recordemos que si nosotros queremos definir una función, la podemos definir de la siguiente manera. Digamos, decimos f de x igual, por ejemplo, x al cubo, ¿cierto? Entonces uno ejecuta esa función y entonces uno puede hacer operaciones con esa función a partir de que la ejecutó y dice, bueno, ¿cuánto vale x al cubo en 3? Entonces f en 3 vale 27, etcétera. Así también uno podría graficar la función diciendo, por ejemplo, plot f de x con x entre menos 1 y 3, por ejemplo. Entonces uno tiene la función cúbica graficada. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero graficar una función partida? Es decir, que mi función valga, por ejemplo, x al cubo, pero para los x menores que 1. Mientras que para los x mayores que 1 quiero que sea otra función, por ejemplo, la exponencial natural. Entonces, en ese caso, una herramienta que se puede utilizar es la función if. If, de esta manera. If en inglés significa sí, pero sí condicional. O sea, si pasa esto, tal cosa, y si no, tal otra. ¿Sí? Entonces, ese es el significado. Entonces, si uno puede ir a la ayuda, aprieta F1. La ayuda de matemática es realmente muy completa. Si bien está en inglés, tiene una descripción precisa de cómo se utiliza cada comando y también tiene ejemplos, ¿sí? Entonces, en este Matemática 11 es un poquito pesada la ayuda. Entonces, ¿sí? Creo que, a ver si funciona. F1, ahí está. Creo que la había apretado mal. Entonces, if dice, bueno, acá nos da cómo debe utilizarse esta función. Uno tiene que dar una condición y tiene que dar el resultado si esa condición se cumple, esto es la t, y el resultado si la condición no se cumple, que es la f, se refiere a true y false, que es verdadero y falso en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, defino una variable b, ¿sí? B igual 4. ¿Cierto? Entonces, punto y coma para que no me entregue el resultado y ejecuto. Entonces, el programa ya sabe que b vale 4. Entonces, yo quiero definir en una nueva variable, llamémosle a, por ejemplo, que si b vale 4, a sea 5, por ejemplo. Entonces, digo, si b es 4, entonces el resultado es 5 de a. Y si b no es 4, o sea, cualquier otra cosa que sea b, que el resultado sea 1, por ejemplo. Entonces, el resultado, como b igual 4, o sea, se cumple la condición, el resultado de ejecutar esta expresión acá, utilizando if, va a ser 5. O sea, a va a ser 5, porque b igual 4. Ahora, si yo agarrar le cambio el valor a b, por ejemplo, le pongo 8, entonces ejecuto nuevamente. Entonces, ahora, al ejecutar el valor de a, me va a dar que a vale 1, ¿sí? Porque no se cumple la condición. Entonces, eso mismo yo puedo utilizarlo para graficar una función partida o para definir una función partida. Vamos a definir una nueva función que se llama g de x, ¿sí? Para no salirnos de lo convencional. Entonces, copiamos y pegamos y decimos g de x. Ahora no va a ser x al cubo, sino que va a ser x al cubo para x menores que 1. Entonces, decimos si if. ¿Está? Cerramos corchetes. Si decimos si if x menor que 1, entonces la condición de verdadero será que la función sea x al cubo. Pero si x es mayor o igual que 1, o sea, el resto de los números reales, yo lo que quiero es que me dé la exponencial natural. Entonces la exponencial natural se escribe de esta manera, x de x. Entonces repasemos, nuestra nueva función g va a ser de la siguiente manera. Para x menores que 1, la función va a dar x al cubo. Para x mayores o iguales que 1, va a dar la exponencial natural, e a la x, digamos. Entonces, el if nos da la condición, que uno la evalúa, o sea, el programa la evalúa,
Y si esa condición se cumple, bueno, el resultado es este. Si la condición no se cumple, el resultado es este. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Por supuesto, cuando uno pone los dos puntos acá, la función no entrega el resultado, ¿sí? Queda en el programa. Fíjense que G ha quedado como en negro, pero la función, esto no entrega ningún resultado, pero el programa ya sabe que G vale eso. Entonces ahora vamos a graficar esta función g de x. Vamos a copiar acá para no tener que volver a escribir, ¿sí? Y graficamos la función g de x. Entonces la función g de x es partida en 1, en definitiva. O sea que estos mismos límites de graficación nos va a dar justamente donde se parte, es decir, que para x menores que 1 la función va a dar x al cubo, mientras que para x mayores o iguales que 1 va a dar la exponencial natural. Entonces uno ejecuta y lo que tenemos es esa función partida en 1. De este lado es una función cúbica, de este otro lado es una función exponencial natural. Si yo le cambiara acá, por ejemplo, y le pusiera, en vez de exponencial de x, le pusiera el logaritmo, ¿sí? Esta función g se convierte en una función que es x al cubo, si x es menor que 1, y logaritmo natural de x, si x es mayor o igual que 1. Entonces la ejecuto, primero, por supuesto, y luego grafico. Entonces el resultado, bueno, acá seguimos teniendo un cubo, pero de 1 para la derecha lo que tenemos es nuestra función logaritmo natural de x. ¿Qué pasa si es más complejo aún la situación y la función está partida en dos lugares? ¿Sí? Entonces, que la función valga, por ejemplo, para todos los x menores que 1, cierto valor, digamos, por ejemplo, este mismo x al cubo, para los x entre 1 y 3, que valga logaritmo de x, y para los x mayores que 3, que valga otra cosa, digamos, raíz de x, por ejemplo, raíz cuadrada de x. Entonces, uno puede utilizar if para hacer esa definición, pero tendría que utilizar un if dentro de otro if, lo cual se termina poniendo medio complicado. Entonces no vamos a hacer eso, sino que vamos a utilizar otro comando que es which, ¿sí? Entonces, which lo que hace es algo parecido a if, pero vamos a ver si damos la ayuda. Va evaluando de a pares de condición y resultado. Entonces, lo que dice which es evalúa esta condición, test 1, y si esa condición se cumple, bueno, devuelve este valor, value 1, que está acá. Si no, prueba con este test 2. Si se cumple, devuelve este valor 2. Y así sucesivamente. Yo dentro de which puedo poner infinitos, todo lo que yo quiera, condiciones de a pares, ¿sí? De condición y valor, condición, valor, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra función? Vamos a dar, la primera condición es que x sea menor que 1. Vamos a copiarlo de acá, control C, control V. Entonces, si x es menor que 1, yo quiero que la función sea cúbica, igual que estaba acá. Entonces lo que digo es x al cubo. Lo siguiente no es como en if, que yo pongo ahora lo que no tiene que pasar, sino otra condición. Entonces, otra condición, y dije, bueno, que entre 1 y 3 la función sea logaritmo de x. Entonces, entre 1 y 3, por ejemplo, vamos a poner x mayor o igual que 1, pero menor que 3, ¿sí? Esa es otra condición, es una inecuación. Entonces, para los x que están entre 1 y 3, yo quiero que sea logaritmo natural de x. Ahí está, copiamos y pegamos. Y ahora la tercera parte de la función, los x mayores que 3, o mayores o iguales que 3, pongo nuevamente una coma y pongo otra condición y digo x mayor o igual, acá en la paleta, que 3. Entonces ahí quiero que sea, como dijimos, raíz de x. ¿Sí? Podemos utilizar la paleta, por ejemplo. Entonces ahora, ¿yo qué es lo que hice? Armé una función, todavía no le llamé de ningún valor, entonces vamos a ponerle acá, por ejemplo, en vez de g de x, copiar y pegar, y vamos a ponerle h de x para que sea otra función. Entonces, esta nueva función, vamos a ponerle acá en vez de x al cubo, vamos a ponerle 0.1 o 1.1 x al cubo. Ahí está. Entonces, esta función nos dice lo siguiente, es una función partida en tres lugares, en dos lugares, ¿sí? Tiene tres valores distintos, o sea, la recta numérica la partimos en dos lugares, la partimos en 1 y en 3. Entonces, para x menores que 1, la función vale esto que está acá,
Para x entre 1 y 3, la función vale esto, o sea, el logaritmo. Y para x mayores que 3, la función vale raíz de x. Entonces yo ejecuto esa función definida con which y ahora la ploteo, la grafico. Vamos a copiar acá nuevamente y vamos a plotear nuestra función h de x. Ahora voy a cambiar los límites, porque si yo ploteo entre menos 1 y 3 me va a dar igual que esta, ¿sí? Porque acá justo cortamos en 3 y en la primera parte de la definición es igual a g. Entonces vamos a graficar para hasta 4, por ejemplo, para que me aparezca la parte de raíz de x. Entonces ahí lo que vamos a tener es un salto doble. ¿Sí? Tenemos un salto por acá y otro salto por acá, y que corresponde a estos tres pares de condición valor que le hemos dado utilizando la función which. Entonces, si uno quisiera graficar las tres funciones juntas, uno dice, bueno, esto copiamos, hacemos así, ¿sí? Y acá ponemos f de x y acá ponemos g de x. Entonces ejecutamos y vemos lo que pasa. Fíjense que hay una que está un poquito corrida, la amarilla, que es la que corresponde a g, porque nosotros le dimos 1.1 x al cubo. Las otras eran x al cubo y, digamos, f directamente era x al cubo. Entonces, la azul que sigue acá, x al cubo, es f, ¿sí? Porque no era una función partida. La rojita es g, donde cortábamos en 1. La rojita está acá, está medio escondida, pero vamos a ver. La rojita, acá aparece, era x al cubo hasta 1, pero de 1 en adelante era el logaritmo natural de x. Entonces fíjense que la rojita o naranjita sigue el logaritmo. Y la verde es la última que definimos, que es h, está acá. Luego de 3 varía raíz de x, entonces acá, luego de 3, se convierte en raíz de x, cambia su valor, y entonces f representa la función azul, g representa la función naranja, y h representa la función amarilla o verde. Estoy medio con mucha luz y no distingo bien los colores. Entonces estas dos funciones prefabricadas, digamos, de matemática, son útiles no solo a la hora de graficar funciones, sino a la hora de evaluar todo tipo de condicionales que a uno le puedan aparecer a la hora de hacer una programación. Entonces uno obtiene un resultado que busca y dependiendo de ese resultado hará una cosa o hará otra, lo cual es algo demasiado útil y está bueno poder aprenderlo.